armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Se considera urgente la localización y detención de Gustavo Villapalos, teniente de asalto. Es alto, grueso, de unos 35 años, prestancia de flamenco, pistola grande en bandolera, viste jersey grueso de color gris, pantalón bridge, botas altas, gorro cuartelero de asalto. Suele conducir en las expediciones un Hubmobile. Perteneció al cuarto tercio de la Guardia Civil y cuando empezó el movimiento tenía la categoría de cabo. Debe ser el jefe de las expediciones y aprovechar algunas de estas para pasar al enemigo y regreso. Tal vez se le localice en la calle Alberto Aguilera. Gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles no pasarán. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com. Antes de adentrarnos en la historia, os recuerdo que Bellum Artis tiene una cuenta en Patreon para si queréis invitarnos a un café, a un bocadillo o algo más potente como un walkie-talkie para que podamos grabar mejor nuestros programas. Si te gusta Bellum Artis, puedes hacerte mecenas y ayudarnos a contar historias. Y hoy os vamos a contar una historia sobre la quinta columna. Para ello contamos con la ayuda de Alberto Lagunas Reyes. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Bellum Artis y nos vas a hablar de algo que se menciona mucho. Todos los españoles usamos el término la quinta columna, ¿no? Sí. Y muy pocos saben realmente qué era o cómo funcionaba, ¿no? Yo antes de empezar a hablar de la quinta columna, el término, alguien se reirá, pero otro seguro que coincide conmigo, lo conocimos en la serie V, cuando los extraterrestres llegaron a la Tierra, había dentro de las naves unos alienígenas que estaban en contra, y les llamaban la quinta columna, en español, y en inglés no sé cómo los llamaban, pero ahí fue cuando yo, digamos, tenía yo mis 10 años o 12, contacté con el término la quinta columna, que entiendo que es una traducción, ¿no?, del español, para hacerlo más cercano ese término, ¿no? Y ahí vimos la quinta columna. Yo después te preguntaré si tienen algo que ver esa quinta columna, ¿no?, que te digo que son soldados que traicionan a su ejército, ¿no?, con la quinta columna que vamos a ver aquí. Y ya iremos dando matices para ver si se parece o no al término, ¿no, Alberto? Posiblemente tenga mucho que ver, ¿eh? Posiblemente tenga mucho que ver y además ese concepto del DV, el de la famosa serie de televisión, con lo que sucedió en España entre 1936 y 1939 está directamente relacionado. Cuando hablas de soldados, pues bueno, a toda la gente se le viene a la mente soldados, milicianos, militares, civiles que trabajaron en la sombra y que trabajaron de manera clandestina durante nuestra guerra. Y antes de hablar de tu libro, creo que también tenemos que hablar un poco de tu web, ¿no? Tienes una web que es Madrid en Guerra, ¿no? Que ahí cuentas... Sí, Guerra en Madrid. Guerra en Madrid, eso, justo, Guerra en Madrid, sí. .net, ¿no? Contamos historias poco habituales de la Guerra Civil Española, posiblemente por el hastío que teníamos un grupo de personas y de apasionados de la Guerra Civil a leer siempre lo mismo, en periódicos, en libros, en otras páginas web, leer siempre las mismas historias relacionadas con la contienda. Decidimos montar hace cerca de 10 años nuestra página. Vamos creciendo semana tras semana, vamos creciendo mes a mes y quizá lo que nos diferencia de otras
pues es el trabajo a fondo y la investigación histórica, y además de manera rigurosa. No es por lanzarnos flores, además que no es nuestro cometido, ¿no? Pero las cosas son así. Nos gusta enfocar la historia como lo que es, como historia de nuestro pasado, historia de nuestra guerra, y tratar de documentarla lo mejor posible, recurriendo a los archivos, recurriendo a las fuentes vivas, ya muy poquitas que quedan, recurriendo a los descendientes, recurriendo a las hemerotecas. Entonces, bueno, a través de Guerra en Madrid, como dices, guerraenmadrid.net, pues intentamos dar un poquito la visión diferente a lo que se venía haciendo acerca de la Guerra Civil Española. Y antes de, bueno, este libro, en la portada aparece tu nombre, ¿no? Alberto Laguna Reyes, pero también Antonio Vargas Márquez, ¿no? Que falleció un poco antes de salir el libro. Eso es, sí, falleció en 2016 el otro autor del libro, pero vamos, ha sido al 50%, por no decir al 60%, el otro autor del libro, junto con un servidor, con un trabajo, el de mi compañero Antonio, que hizo de archivo, brutal en todos los sentidos, y algo que los que nos dedicamos a la investigación histórica le damos mucho valor. Al menos yo se lo doy, y estoy convencido, Francisco, que tú también se lo das: la elaboración de bases de datos que sirve para unir y para establecer conexiones, ¿no? Bueno, pues mi compañero, el otro autor del libro, Antonio, ha elaborado bases de datos de miembros de la quinta columna en Madrid y Barcelona entre el 36 y el 39, de miles de personas, de nombres propios, de direcciones, y todos ellos han permitido, obviamente, que este libro haya visto la luz. Desde luego que sin su colaboración y sin su ayuda, este libro estaría todavía en lo más profundo de un disco duro. No lo dudes. No, el tema que en este libro me ha llamado la atención es la gran cantidad como de relatos personales, ¿no? De gente que es anónima, ¿no? Personas que a lo mejor no llegaron a grandes rangos militares, algunos tampoco llegaron a ver el final de la guerra, que tenéis muchos, textos biográficos de estas personas que formaron parte de la quinta columna, que entiendo que es gran parte de esa investigación previa que cuesta más casi que escribir a veces, ¿no? Y recopilar datos. Sí, de hecho, antes que escribir, cuando se consigue una entrevista, imagínate, con un descendiente directo de un miembro de la quinta columna, a mí como autor del libro particularmente me hacía casi más ilusión que terminar incluso un capítulo, ¿no? del libro, porque ese descendiente, esa persona que era protagonista directa de esta guerra civil, me parecía que iba a sacar mucha más información que de otra manera, ¿no? Incluso por encima de la archivística. Entonces, lo bueno que tiene este libro es precisamente eso, que hablamos de personas anónimas, pero personas con cara y ojos, que aunque no salieron en los libros de texto ni en los otros libros de la guerra civil, tuvieron un protagonismo en la sombra, pero tuvieron un protagonismo, y yo creo que esa historia tenía que ser contada más pronto que tarde, y yo creo sinceramente que lo hemos conseguido. Algunos han sido anónimos hasta el final de sus días y hemos levantado, aunque algunos de sus familiares no estuvieran muy de acuerdo, pues su papel, y otros tuvieron cierta fama en la posguerra y nunca se supo hasta ahora, ¿no? Personajes como Gustavo Villapalos, incluso como el propio Gutiérrez Mellado, durante la guerra civil tuvieron un protagonismo muy llamativo, y al final pues fueron verdaderamente quinta columnistas, y no se supo hasta que hemos sacado el libro, claro. Sí, porque la repercusión del libro es un nicho pequeño, ¿no? Estamos hablando, claro, grandes libros, ¿no? De la guerra civil, no sé, ¿por qué se perdió, no? ¿Por qué se ganó? Esos tienen un gran titular, y tienen, a lo mejor la gente lo ve, pero claro, el vuestro, mucha gente a priori puede que no sepa ni qué trata el tema si no tiene una gran cultura, digamos, histórico-militar, ¿no? A pesar de eso, ha tenido gran repercusión, digamos, en las librerías, ¿no? O sea, se vende bien, la gente que os dice el libro, ¿lograsteis el objetivo que teníais a la hora de escribirlo?
Yo creo que sí, yo creo que hemos acercado el término quinta columna a la gran mayoría del público o del aficionado a la Guerra Civil Española. Antes era un término que ni siquiera los estudiosos de la guerra o los aficionados se identificaban con él, no tenían demasiado claro lo que era la quinta columna, ¿no? Yo creo que con el libro hemos conseguido precisamente eso, acercar algo sombrío, algo que estaba en la clandestinidad, algo que estaba en la sombra, a la mayoría de aficionados de este sector, que como tú dices no es un sector de población demasiado amplio, pero sí que el libro ha tenido muy buenas críticas entre las personas que les gusta, por ejemplo, la temática del espionaje, ¿no? Y justo, el término quinta columna está directamente relacionado con eso, con el espionaje. Sí, de hecho hace poco grabamos un podcast sobre el espionaje en el día D, en el desembarco de Normandía, y sí que se parece, digamos, a esa temática, y hay gente que le encanta esos libros y a mí personalmente me encantan los libros relacionados con el espionaje, ¿no? Y tu libro nos cuenta espionaje, también actos de sabotaje, ¿no? Actos de guerra clandestina, que serían más bien que espionaje, ¿no? Es decir, no solo eran espías, sino que también eran, digamos, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo dicen? Perdona, oyentes, perdona, que la memoria se va. Los que hacen ataques, la resistencia. Resistencia, pero tiene un nombre. Los que hacen averías y hacen sabotajes, eso, saboteadores. Eso es. Sí. Sí, está directamente relacionado, porque el término quinta columna no solo es espionaje civil y militar, pero que también hubo y que está, como te decía antes, directamente relacionado con el término, sino que también es mucho más, ¿no? Actos de sabotaje, acciones de influencia para cambiar la opinión o las decisiones políticas, incluso de los propios políticos republicanos, y ya hablaremos de ello, o incluso la celebración de misas clandestinas, el socorro blanco. El socorro blanco es un término que se utilizó durante la Guerra Civil para referirse a la ayuda que recibían los familiares de los detenidos o asesinados en territorio republicano, que eran partidarios de las derechas, ¿no? Sí. Bueno, pues fue otra de las muchas cosas que practicaba. Alberto, en respuesta al socorro rojo, que era la versión, digamos, de la Cruz Roja del bando republicano, el socorro rojo. Lo sé por experiencia familiar. Sí, solo que digamos que el socorro rojo era algo que estaba legalizado, claro, lógico, 100%, y el socorro blanco, digamos que se realizaba en la sombra, obviamente en territorio republicano. Sí. O sea que el término quinta columna es tremendamente complejo y yo creo que todavía en los próximos años va a seguir dando mucho que sí. De hecho, por eso el subtítulo de vuestro libro, La Quinta Columna, ¿no? El subtítulo es La guerra clandestina tras las líneas republicanas. Y es muy bien el título porque abre más que el espionaje, ¿no? La guerra clandestina es todo esto que estamos hablando y mucho más, como iremos viendo a lo largo de este programa y del libro, que tenéis todos que leer. Está publicado por Esfera de los Libros y vamos a ir viendo qué tratáis en el libro, y también dejaremos capítulos que no vamos a desgranar para que los oyentes descubran mucho más en el libro, ¿no? Primero de todo, yo creo que primero tenemos que dejar claro de dónde viene el término quinta columna, ¿no? Es un término, todavía sigue dando lugar a debates de dónde viene el origen del término quinta columna, pero yo creo que desvelamos la famosa pregunta en nuestro libro, en la quinta columna. ¿De dónde viene? Fue una frase que pronunció el general Mola, el director del golpe, el director de la sublevación, en el verano de 1936. Creemos sinceramente que pronunció esa frase off the record ante un corresponsal extranjero en agosto de 1936. Dijo exactamente, o más o menos aproximadamente, el general Mola, que en aquel verano, aquel caluroso verano del 36, avanzaban sobre Madrid 4 columnas militares que pretendían hacerse con el control de la ciudad, arrebatársela a los republicanos, más una quinta columna que ya se encontraba dentro de la ciudad y que estaba presta y dispuesta a actuar desde dentro, desde el corazón de los republicanos. Entonces, eso fue el término que utilizó el general Mola en aquel verano de 1936, y que rápidamente el bando republicano pues se agarró a él. Las primeras reacciones desde la zona de la República a aquella frase de Mola nos llegan en octubre, el día 6-7 de octubre de 1936, en los periódicos de la República, en La Libertad, en El Sol. Estos periódicos
ya hablan ya utilizan frases al estilo hay que exterminar a la quinta columna, hay que acabar con la quinta columna, hay que acabar con el enemigo de dentro, pero como digo, en octubre del 36 ya empiezan a acuñar ese término los propios republicanos, el término quinta columna los propios republicanos, y figuras, fíjate, de la talla incluso de la Pasionaria, ¿no? Y de políticos al estilo Indalecio Prieto, incluso del propio Negrín. Bueno, hasta el punto que algunos periodistas de renombre ya la empezaban a utilizar por aquel entonces, ¿no? Y más adelante, claro que sí. Y el primero que se me viene a la mente es Ernest Hemingway, que publicaría una obra de teatro muy, muy famosa bajo el mismo nombre, la quinta columna. Sí. De hecho, hay gente, ¿no?, autores, incluso académicos, que ponen un poco en duda en sí el fenómeno quinta columnista, y entiendo, o puedo llegar a entender, ¿no?, este concepto, ¿no?, porque claro, si estamos hablando de agosto, ¿no?, del 36, la capacidad de tener organizada una verdadera quinta columna, claro, cuando citamos una quinta columna, dicho por un militar, ¿no?, comparando con 4, ¿no?, que avanzan hacia la ciudad, esa quinta columna parecería una organización militar, ¿no?, parecería que estuviesen armados o organizados de una forma perfectamente planificada, ¿no? Por eso, a lo mejor gente dice que no existió esa quinta columna, y también a lo mejor a los republicanos les interesa decir que hay un enemigo interno, ¿no?, para también generar una respuesta propagandística y levantar la moral para aumentar la resistencia de los madrileños contra el faccioso que está dentro de la ciudad, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices porque es verdad, en general, desde mi punto de vista, y esto sí que es una opinión personal, aquella frase de General Mola estuvo fuera del lugar sin ningún tipo de dudas. Creo que se vino arriba diciendo eso porque la quinta columna no estaba organizada, ni mucho menos. Esperaban los sublevados triunfar su golpe en Madrid, en Barcelona y en las principales ciudades. No se había preparado una resistencia por si acaso fracasaba el golpe en la capital de España o por si acaso fracasaba el golpe en Barcelona. Todos los servicios de inteligencia sublevados y las acciones de la quinta columna nacieron inicialmente de manera improvisada y buscando una primera supervivencia. Después ya se estructuraron, ¿no?, en un servicio de información más serios, más profesional, más al estilo francés, pero en un primer momento aquella frase de la quinta columna del General Mola fue utilizada más por así decirlo, por la propaganda republicana que por los propios sublevados. Entonces entiendo que surja ese debate y que haya mucha gente que ponga en duda si realmente existió o no existió la quinta columna, pero es una realidad que existió y creo que en el libro lo hemos probado. Hombre, luego está también lo que dicen varios estudiosos, ¿no? Si realmente hasta qué punto pudieron ser perjudiciales las palabras de General Mola para la dura represión que se vivió en algunas ciudades y en unos momentos determinados de territorio republicano, como Barcelona, ¿no? Sí. No, es que me lo estoy imaginando. Claro, la justificación de muchas sacas, ¿no?, de cárceles se pudo hacer perfectamente por esta, digamos, exageración de Mola, ¿no? Es decir, que había algo organizado en las líneas, ¿no?, detrás de las líneas. Sí. Hablando de un poco digamos, de esta primera función, ¿no?, que tendría la quinta columna, y veremos cómo se creó y cómo se fue gestionando, ¿no? Podríamos hablar que es parte del sistema de espionaje que gestionaba José Hungría, el jefe del espionaje de Franco, como una especie de vía de obtención de información, más que de todo lo demás que estuvimos hablando de guerra clandestina. El origen, ¿no?, sería obtener más información, ¿no? Era el objetivo de Hungría, que fue el principal militar del bando sublevado que apostó realmente por un servicio de espionaje serio, profesional y capaz de hacerle sombra al todopoderoso SIM de la República, Servicio de Información Militar de la República, que era tremendamente potente. Entonces el principal valedor de la quinta columna fue el coronel Hungría, pero dependiendo dónde y cómo. Digamos que en Madrid el principal personaje que apostó realmente por estas organizaciones de la quinta columna que operaron en la capital fue el teniente coronel Boneluiche de caballería, que fue quien coordinó a todos estos grupos clandestinos que operaban en secreto en la retaguardia madrileña. En Cataluña
Algo parecido sucedió con el SIGNE, ¿no? Con los servicios de información del nordeste de España, que actuaban desde Francia y que coordinaban las acciones quintacolumnistas en Barcelona, en Lérida, en Gerona y en Tarragona. Pero la persona que creía, como tú dices, firmemente en la importancia del espionaje para ganar una guerra era Hungría. Pero no podemos olvidarnos, Hungría, la guerra, al coronel de Hungría la guerra le sorprende en Madrid. Tiene que refugiarse en una embajada y hasta que llega a zona nacional, pues pasan unos cuantos meses. Y son a través de su estancia en las embajadas cuando le da vueltas a la cabeza y dice tenemos que hacer algo y la información la tenemos que ganar, como se dice en estos casos, por lo civil o lo criminal, sí. ¿No? Y al final, pues, tanto tiempo meditando, pues le sirvió realmente para estructurar un buen servicio de información, como consiguió el bando franquista. Sí, sí. Y digamos que estos primeros agentes, ¿no? Que se van, digamos, haciendo como amateur, ¿no? No son la mayor parte de ellos militares, ¿no? Son o falangistas o a lo mejor miembros de los requetés o algún votante de la CEDA, ¿no? Gente que pasa desapercibida de alguna manera, porque si fuesen militares de rango sublevados estarían ya detenidos, ¿no? Me imagino. Entre estos primeros personajes aparece Antonio del Rosal, ¿no? Que es en tu libro es la primera historia que relata. Es un hijo también de un militar, sí. ¿No? De un militar republicano que es famoso por crear la famosa columna del Rosal, ¿no? Que es una columna anarquista, ¿no? Sí, y su hijo era quintacolumnista. Sí, era falangista. El chico era un estudiante universitario que antes de la guerra pues estaba afiliado a Falange y creía firmemente en sus ideas y que estaba enfrentado terriblemente a su padre. Su padre, por cierto, estaba separado, pero estaba enfrentado a su padre por cuestiones ideológicas. El padre era militar de carrera y dicen que muy buen militar, no lo pongo en duda, pero simpatizaba con la masonería y al estallar la guerra civil le ponen a mandar nada más y nada menos los republicanos, porque se mostró partidario de la República, obviamente, Francisco del Rosal, el progenitor de nuestro protagonista, le ponen a mandar directamente una columna anarquista, la columna del Rosal. Imagínate ese duelo padre-hijo en los meses previos a la guerra civil, como tuvo que ser, y cómo tuvo que ser ese enfrentamiento entre padre e hijo una vez empezada la guerra. Con todo y con ello, Antonio del Rosal, hijo, aprovechó, como persona muy inteligente que era, la condición de su padre, un auténtico héroe para la República, hasta el punto de que evitó, gracias a los contactos de su padre, pues ser enviado al frente de batalla, ¿no? Y fue enviado a un local que reparaba ametralladoras y el chico, en lugar de repararlas, lo que hacía era sabotearlas, hacer un sabotaje en ese taller de ametralladoras, pues para perjudicar a los republicanos, ¿no? Eso fue uno de las muchas, algunos dirán fechorías de Antonio del Rosal, otros dirán bondades, ¿no? Pero en cualquier caso es una historia que viene a reflejar lo que fue nuestra guerra civil, ¿no? Una lucha sin cuartel de padres y hijos, de hermanos, y una lucha de ideas entre en este caso un falangista y en este caso un militar a la vieja usanza, pero que llegó a simpatizar con el anarquismo hasta 1939. Sí. Y estos, básicamente estos primeros, digamos, miembros de la resistencia se unían en un movimiento que se conoce como España Una, o algo así. Sí, esta primera organización de la Quinta Columna se llamaba España Una, formada mayoritariamente por chicos que procedían de Falange, pero también con algunos miembros de la Cruz Roja y con algunos militares que estaban bien posicionados, ¿no? Militares sobre todo de complemento, que estaban en determinados cuarteles y en determinadas unidades, y que, bueno, pues lo que pretendían en un primer momento era preparar la llegada de las tropas de Franco a la capital. Antonio del Rosal y sus hombres de España Una daban por hecho que la guerra iba a terminar en 3-4 meses. Entonces su primer objetivo era, bueno, estamos aquí en Madrid, vamos a preparar la llegada de los sublevados a la ciudad, y en cuanto entren nosotros nos sumamos a la ofensiva definitiva. Pero claro, al ver que no llegaban, que no se producían el ataque definitivo sobre Madrid, o que no cuajaba ese ataque definitivo sobre Madrid,
digamos que fueron un poquito más ambiciosos y decidieron trabajar en el espionaje puro y duro, ¿no? En la obtención de información en el frente, utilizando estos miembros de la organización que estaban en unidades militares pues para recabar información acerca de la ubicación de baterías, acerca de movilización de tropas, la colocación incluso de lugares donde podía haber fortines. Digamos que fue una organización muy improvisada, pero que por desgracia para ellos pues tuvieron el nacimiento pues en una época donde el quintacolonismo era realmente arriesgado. Sí, sí. Los primeros meses de la guerra. No, me imagino que muchos de los quintacolumnistas pasaban más tiempo intentando sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, en tu libro cuentas la historia de uno de estos quintacolumnistas que se afilia creo que era a la UGT, ¿no? A la CNT, para pasar desapercibido, ¿no? Para mostrar el carnet de CNT y que no investigasen que había estado en Falange, ¿no? Sí, es que la CNT y las organizaciones anarquistas, la CNT y la FAI, fueron un coladero de quintacolonistas. Le guste o no le guste a la gente, es una realidad. Incluso se demostró durante la guerra que en el sindicato de enseñanza de la CNT, su secretario general llegó a ser un miembro destacado de la quinta columna que se evadió a zona sublevada con vehículos del propio sindicato. Imagínate, un secretario general del sindicato de enseñanza de la CNT se va al otro lado con camiones de los anarquistas, ¿no? Bueno, pues claro, es que tener un carné de cualquier entidad del Frente Popular podía salvarte la vida, como se demostró entre el 36 y el 39 en ciudades como Madrid o Barcelona. De hecho, Alberto, esta relación de Falange y la CNT, aunque a la gente le extraña, tenía cierta vinculación. La bandera de la Falange, mucha gente lo sabe, que José Antonio Primo de Rivera la copió de la CNT. Le gustaba esa mezcla de colores y incluso se parecían las dos banderas en estado de posición sin viento, se confundían las dos banderas y era una intención. José Antonio lo cogió directamente porque le gustaba, digamos, un poco la parte de ese movimiento obrero, ¿no? Y algo que me sorprendió leyendo un libro que se llama, creo que era en el libro, esto no estaba en tu libro de la Guerra Civil, cuando se habla del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, hubo un líder de la CNT que se intermedió para que no fusilasen a José Antonio. Y de hecho, dentro del movimiento CNT había mucha gente a favor digamos, de cierta relación con el falangismo. Es algo que no fue en ese libro, fue en uno que es ¿Por qué perdimos la guerra?, que está escrita por un anarquista de Argentina, lo escribió en los años 60 y lo contaba las relaciones que había con Falange, que eran muy fuertes. Por tanto, no sería raro ese coladero que había por ahí de gente, ¿eh? Un poco extraño, hay mucha gente que puede estar reventando la cabeza, pero era extraño, sí, pero no era tan anormal esto que estás diciendo, que eligiesen a los anarquistas para infiltrarse. Ahora te digo que Francisco del Rosal, el padre de Antonio del Rosal, él era militar y era anarquista, pero no podía ver bajo ningún concepto a los miembros de Falange, aunque su hijo formara parte de esa entidad política. Lo lógico es que no. Sí, de hecho, lo lógico es que no. No quiero desvelar demasiado, pero bueno, de hecho he podido hablar, ¿no?, con los descendientes de Antonio del Rosal y con los descendientes directos de su padre, que están además ahora mismo al otro lado del charco, y creemos que no debió interceder demasiado en su hijo cuando finalmente fue atrapado por las fuerzas y cuerpos de seguridad de la República. No quiero desvelar nada, pero... eso está en el YouTube. Eso es. Sí. Después, digamos, en este comienza, ¿no?, que era un poco, digamos, sálvase quien pueda, ¿no? Gente que a la buena de Dios pues estropeaba una ametralladora, a lo mejor impedía que llegase un correo o detenía algo, un poco, unos documentos o lo que fuese. O estropeaban, por ejemplo, una línea telefónica en el frente de Brunete y en la misma batalla de Brunete. Es otra de las muchas cosas que realizaban. Sí, perdona. No, que eso que es bastante hecho, ¿no? Ya hicieron bastante. Pero tiende a profesionalizarse. Y en tu libro hay aquí, en la quinta columna se profesionaliza, hay como una especie de normas de acción que había escrito
una jefa de Auxilio Azul, ¿no? Sí, las mujeres de Auxilio Azul. Sí. Era, no hablarás de la organización más que con tus enlaces inmediatos y cuando sea preciso. No quieres saber más de lo que te corresponda, ni decir más de lo que debes. Acostúmbrate a obedecer rápidamente las consignas que te den y hallarás la mayor de las satisfacciones, la del deber cumplido. Cuando dudes de tu conducta a seguir, elige el mayor sacrificio, que el mayor sacrificio te suponga. Que tus actos digan más que tus labios, ¿no? Empieza ya a haber una cierta organización del movimiento, ¿no? Y empieza a generarse una especie de ejército secreto, ¿no? Con estas frases, que es al final unos mandamientos de comportamiento, ¿no? Unas reglas Sí, y fíjate que ese decálogo lo hace una organización que se llama Auxilio Azul, formada única y exclusivamente por mujeres y que nació prácticamente al estallar la Guerra Civil buscando su propia supervivencia, ¿no? La supervivencia de las mujeres falangistas que se encontraban muy perseguidas en el Madrid republicano. Bueno, ese decálogo la verdad es que tuvo un éxito brutal para las mujeres de esta organización, Auxilio Azul. Fue de las pocas organizaciones de la Quinta Columna que no fue descabezada por la inteligencia republicana ni por los servicios de información de la República. A diferencia de otras organizaciones masculinas, la mayoría o casi todas las organizaciones masculinas que operaron en Madrid entre 1936 y septiembre-octubre de 1938 fueron desarticuladas por la policía republicana por una cosa fundamentalmente, por la falta de discreción. Y es lo que tú dices, eran organizaciones que no tenían profesionalidad, que no sabían cómo funcionaba esto del espionaje y esto de los servicios de información, y la mayoría de sus integrantes pecaban de eso, de ser demasiado indiscretos. Incluso, permíteme que lo diga, algunos alardeaban para conquistar a algunas chicas, ¿no? Los cafés y bares de Madrid, aseverando que eran medio espías y que trabajaban en la clandestinidad para el servicio de información de Franco. Claro, la República tenía ojos y oídos en todos sitios. Eso de ligar, haciéndose pasar por espía y exagerar es muy frecuente, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial hubo también casos que contamos en el podcast de Normandía de algo parecido. Alguno que no se sabía si realmente era espía o era solo todo mentira. Pero bueno, si funcionaba. De hecho, este Auxilio Azul funciona con un sistema parecido, ¿no?, a lo que ahora se llama las células, ¿no?, de Al-Qaeda, ¿no?, que cada uno solo conoce a otros tres y a su vez uno de esos a otros tres, ¿no? Por lo tanto, se limita un poco la caída hacia abajo de nuevas células, ¿no? Si capturan a uno, solo podría caer un tercio de la célula. Eso es, para que te hagas la idea, esta organización Auxilio Azul, que nació inicialmente buscando su propia supervivencia, la supervivencia de estas mujeres falangistas, fue tan brillante que hasta consiguieron infiltrar en el mismo corazón de la inteligencia republicana a una mecanógrafa que era miembro activo de Auxilio Azul, ¿no? Y que facilitaba cantidad de información brillante y muy relevante a la otra España, ¿no? A la España de los sublevados. O sea que ya no solo crearon ese decálogo que tú antes mencionabas, ya no solo utilizaron un sistema de células triangulares pues muy novedoso para la época, sino que también trabajaron profundamente en el mundo de la infiltración de sus integrantes en lugares muy bien situados de la República. Y ya tenemos que empiezan, ¿no?, a cierta organización, ellos mismos, ¿no?, digamos, digamos, contrarios, ¿no?, a la República, que están tras las líneas republicanas, empiezan a organizarse ellos solos. Pero ¿cuándo empieza ya, digamos, el movimiento, ¿no?, el gobierno de Burgos, ¿no?, Franco, a controlar directamente, o no, directamente no, pero a tener una dirección de estas células? Pues mira, yo creo, Francisco, no creo, estoy convencido de ello y lo contamos en el libro, que cuando realmente empieza Burgos a controlar las organizaciones de la Quinta Columna es a finales de 1936, en el mes de diciembre del 36, enero de 1937. Es la época en la que ya Franco y sus servicios de información, que están naciendo de manera muy amateur poco a poco, es cuando empiezan a manejar a estas organizaciones y empiezan a guiar, ¿no?, a dar dirección informativa a estas redes de personas que se movían en la clandestinidad, a dar directrices sobre qué es lo que realmente le interesa a Burgos de lo que pasa en la retaguardia de Madrid.
¿Interesa saber lo que dicen los periódicos republicanos? Puede ser, pero ¿interesa más saber dónde están los polvorines de Madrid? Pues sin lugar a dudas interesaba más, ¿no? Prácticamente que lo que sucedía en la retaguardia republicana. Por ejemplo, en una ciudad como Almería, gracias a las informaciones de la quinta columna, la aviación franquista consiguió bombardear diferentes estaciones de radio que tenían los republicanos escondidas y que prácticamente nadie sabía dónde estaban, ¿no? Que unían como enlace con el puerto de Cartagena. Bueno, pues son esas informaciones las que realmente interesaban a esos primeros servicios de información de Franco. Inicialmente el trabajo de la quinta columna fue informar, obtener información y conseguir difundirla al otro lado, a la otra España. Y cómo digamos, la información, me imagino que la mecanógrafa de Auxilio Azul localizaba un dato interesante, ¿no? Lograba sacarlo del cuartel general. ¿Y cómo llegaba esa información a Burgos, ¿no? A la inteligencia sublevada, ¿no? ¿Cómo llegaría esa información? Hay diferentes maneras. Al principio, esa información podía llegar a través de la valija diplomática de países amigos de los sublevados, ¿no? Pues aunque al final la propaganda y la censura republicana controlaba muchas de las cosas que pasaban dentro de las embajadas, era una buena manera esa valija diplomática de determinadas legaciones, pues para enviar a Francia y a otros países donde ya estaban los servicios de información de Franco informes detallados de lo que pasaba en Madrid, por ejemplo, militarmente hablando. Eso fue, digamos, la primera vía, pero luego la más eficaz y que se utilizó hasta casi el final de la guerra fue la de los enlaces humanos. ¿Quiénes eran los enlaces humanos? Eran personas que actuaban como correo a la vieja usanza, que venían de zona franquista, que se presentaban en Madrid tras atravesar clandestinamente las líneas enemigas, cruzaban el frente sin llamar la atención, se infiltraban en la retaguardia madrileña, por ejemplo, y allí recibían los informes de los miembros de la quinta columna. Recogían esos informes y volvían a pie, generalmente, a zona nacional con los informes de esas organizaciones de la quinta columna. Puede sonar rudimentario, pero para Hungría y para otros oficiales de los servicios de información de Franco era el mecanismo más oficial para el trasvase de información. Luego ya se instalaron emisoras de radio clandestinas, pero digamos que eso fue ya en la recta final de la guerra. Claro, porque muchas veces tenemos, digamos, la visión, ¿no?, un poco de la Segunda Guerra Mundial, de esos miembros de la Resistencia con una pequeña radio que habían lanzado en paracaídas, pero eso en la Guerra Civil Española como que era muy avanzado para la situación, ¿no?, española, ¿no? Por eso el enlace, yo solo imaginar, ¿no?, un poco la situación de un enlace que seguro que, bueno, podría ser madrileño, más seguro que a lo mejor había cruzado las líneas, que entraba con documentación falsa a la ciudad, y tenía que contactar con alguien. O sea, la situación es de película. Sí, es de película. Yo lo que no entiendo todavía por qué no han hecho una película de los enlaces en la guerra civil. Pero bueno, tiempo al tiempo es cuestión de que pasen años. Era gente que se jugaba al tipo. Algunos lo hacían por ideología y otros lo hacían pues casi hasta por aventura, ¿no? No tanto por ideología, pero más por aventura. En su mayoría, estos enlaces que atravesaban como Pedro por su casa las líneas enemigas y que pasaban de la noche a la mañana de zona sublevada a zona republicana, eran gente muy joven, una media, según nuestras bases de datos, de entre 20 y 25 años. Los enlaces nos tenían más años. El inicio de la guerra civil les había sorprendido o en Madrid o en Barcelona, por lo tanto sabían moverse en la retaguardia republicana, algo muy importante, saber cuándo había que levantar el puño, o saber cuándo había que decir salud o cuándo no había que decirlo. Por lo tanto, con experiencia en movimientos en territorio republicano y que tuvieran lo que te he dicho antes, unas ganas de aventura interesante.
La verdad es que en Madrid, fíjate, la línea de frente por la que solían atravesar estos enlaces para desplazarse a la capital solía estar en dos puntos concretos, ¿no? Por un lado en la sierra noreste de Madrid, la zona de Guadarrama y demás, también un poco la sierra norte, Somosierra, y luego en la zona del Tajo. La zona que separa el Tajo actuaba prácticamente como línea de frente, ¿no? A un lado del Tajo estaban las huestes republicanas, al otro lado estaban las huestes sublevadas, ¿no? Bueno, pues estos enlaces en la mayoría de los casos atravesaban el Tajo por pasos muy poco controlados por los centinelas republicanos, a través de nado en muchos casos, y otras veces utilizando pequeñas barcazas, ¿no? Bueno, pues era una manera de adentrarse en territorio enemigo, pues buscando su propia supervivencia. Luego era una odisea también llegar a Madrid, ¿no? Como se metían en un camión militar para llegar a la retaguardia republicana, a la capital, pues con documentación falsa. El dónde podía pernoctar uno de estos enlaces, pues también tiene su particular interés, lo contamos en el libro. Así que realmente la figura del enlace es algo que me ha apasionado y que, por cierto, hasta la fecha prácticamente no se había tocado en ningún libro de la Guerra Civil. Nosotros por primera vez hablamos de estos enlaces. Sí. Y había también, me imagino que estos enlaces o otra figura, ¿no?, eran la de los guías de huida, ¿no? Es decir, la Guerra Civil Española tiene gran número de personas que cruzan las líneas en ambas direcciones, ¿no? Y desertores militares de las dos direcciones, ¿no? Pero me imagino que gran parte, ¿no?, a lo mejor de la población civil, alguna persona importante que había sobrevivido o no había sido detenido en los primeros días, escapó, ¿no? Guiado por estos enlaces en el camino de vuelta o otros, ¿no? Sí. Era otra de las funciones que realizaba la quinta columna en la retaguardia republicana. Franco tenía necesidad, sobre todo, de militares de la rama de aviación y también de ingenieros, y así se lo transmitió a sus subordinados, a los que se dedicaban al espionaje puro y duro. Dijo que las organizaciones de la quinta columna se busquen la vida para que el mayor número de oficiales partidarios a nosotros, ¿no?, partidarios a nosotros que estén en zona republicana puedan pasar a nuestra zona. Y esa fue la primera exigencia, ¿no?, de Franco, que pasen los oficiales de aviación y de ingenieros a la otra zona. Si no recuerdo mal, estoy hablando de oídas, ¿no?, de cosas que leí y estudié, ahora que me sacas estas dos ramas, ¿no? Estas dos ramas, la Marina fue muy fiel, digamos, la marinería a la República, ¿no? Pero el Ejército del Aire o la aviación militar, ¿no?, fue en gran número pro República, ¿no?, a favor de la República. Por tanto, es verdad que a lo mejor el ejército franquista tuvo que sacar pilotos debajo de las piedras, ¿no?, porque debía tener muy pocos en comparación, ¿no? Sí. Había alguno que estaba escondido en alguna embajada, por ejemplo. Bueno, pues a aquellos que permanecían en la embajada de Noruega, pongamos, o en la embajada de México, la quinta columna preparaba un plan de fuga minucioso y bastante seguro dentro de las circunstancias, ¿no?, de lo arriesgado de las circunstancias. Personajes, antes me preguntabas por personajes ilustres que pudieron atravesar el frente. Pues se me viene a la mente uno, son varios, ¿no? Pero se me viene a la mente uno, un presidente del Real Madrid, ni más ni menos, Adolfo Meléndez Cadalso, que era por aquel entonces general de intendencia, y era una persona que ya mayor deseaba terminar la guerra civil en una zona controlada por los que eran los suyos, ¿no?, los que defendían sus postulados ideológicos. Bueno, pues la quinta columna preparó una operación de evacuación para evacuar al general intendente Cadalso fuera de Madrid, de la embajada donde permanecía resguardado. Luego también había favoritismos en esto de las evacuaciones. El sobrino de determinado general, el nieto de otro dirigente de la Falange, desearía pasar a la zona sublevada, ¿no? Bueno, pues ahí estaban las organizaciones de la quinta columna, muy a su pesar, organizando estas expediciones de evadidos. Sí. Sí.
No, pues sería el tema ya es arriesgado, ¿no? Entrar, ¿no? Pero sacar a veces es mucho más complejo porque a los que sacas no son a lo mejor profesionales de la huida, ¿no? O de la evasión. Pueden hacer ruido, pueden intentar ir a buscar un familiar perdido que no marchen sin él, ¿no? Es muy complejo todo esto de las huidas, ¿no? Claro, y a ver cómo le convences al general que se vista de soldado raso. También, y eso sucedió en algunos casos, ¿no? El general Meléndez Cadalso se tuvo que disfrazar de soldado raso para meterse en un camión de aviación, antes hablábamos de aviación, engañar a los centinelas republicanos y conseguir que ese camión llegara a las líneas franquistas, ¿no? Bueno, una odisea auténtica muy cinematográfica. ¿Y las huidas se hacían por el mismo lado más o menos, digamos, por los mismos lugares que las entradas de los enlaces o había otras rutas más largas? Eran rutas más largas, más complicadas, pero más seguras. Los enlaces solían viajar una o dos personas y digamos que podían arriesgarse y entrar en zonas un poquito más vigiladas y más controladas, ¿no? Para que 20 personas salieran de territorio republicano y llegaran a zona nacional, tenían que dar una vuelta bastante grande. Tú que conoces bien Madrid, imagínate la ruta que tenían que hacer estos evadidos, 2 camiones repletos de personas que se iban a evadir al otro lado, cogían los camiones y enfilaban la carretera de Barcelona, como si fueran a viajar al interior, ¿no? A Barcelona. Bueno, pues tras pasar a Alcalá de Henares solían coger una ramificación de caminos que tenía la Quinta Columna muy bien estructurada y llegaban hasta casi Aranjuez. Imagínate el kilometraje que tenían que hacer entre Alcalá de Henares y ir casi dirección noreste para después bajar a dirección sureste. Eso es. Sí. Bueno, pues para que te hagas a la idea de los muchos kilómetros que tenían que hacer buscando esa seguridad que no siempre se tenía, porque hubo expediciones de evadidos que fueron detectadas por los servicios de seguridad de la República y acabaron, pues todos los que pretendían marcharse al otro lado, pues detenidos, ¿no? Bueno, es una temática curiosa y muy novedosa. Sí. De hecho, ¿tenéis calculado más o menos cuánta gente se pudo evadir con la Quinta Columna o los datos son totalmente, Mira, digamos, al azar? Es complicado en nuestras bases de datos, por ejemplo, de Madrid, de los miembros de las personas que evacuó de la capital la Quinta Columna, estamos hablando de más de 700 personas. Más de 700 personas, hombres, mujeres, niños incluso, algún sacerdote que se llevó consigo pues un botín bastante preciado. Conocemos el caso de un sacerdote que le había movilizado la República y le había nombrado pagador de una unidad, ¿no? De una unidad militar que operó de hecho en la zona del Jarama. Bueno, pues este sacerdote, la Quinta Columna se dedicó a evacuarle, en concreto una organización, la de Rodríguez Aguado, y él se llevó toda la caja de la brigada. Bueno, pues digamos que hizo una actuación estelar con un doble éxito, ¿no? Por un lado ese sabotaje a la propia brigada en la que había actuado como pagador y por otro lado evadiéndose a la zona sublevada. Bueno, pero hablamos en Madrid de 700 personas, en Cataluña algo menos, porque las evasiones de evadidos las expediciones, de evadidos en Cataluña fueron un poquito más complejas porque llegar a la frontera de Francia o de Andorra era más complicado, el camino solía ser más arriesgado ya también por las condiciones del terreno incluso y por la vigilancia, ya no solo por parte de la República, sino también por los propios franceses. Sí. Entre todas estas evasiones, ¿no? ¿Hay alguna que te parezca la más, digamos, llamativa? Hablando de esas películas, la que podría ser una película. La verdad es que hay tantas, es difícil quedarme con una, la del presidente del Real Madrid por ser quien fue. La verdad es que me impactó considerablemente, sobre todo por la humildad que tuvo este general de asumir el rol de ser un soldado, pero quizás la evasión que más me llamó la atención fue una evasión frustrada que lideró una persona que seguro que te suena, que se llama Gustavo Villapalos, cuyo hijo fue rector de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, pues Gustavo Villapalos era todo un experto en organizar expediciones de vaídos. De hecho, es el quinta columnista que más expediciones organizó entre 1936 y 1939. Y la que más me llamó la atención fue precisamente eso, una expedición que no terminó bien. Organizó una marcha de 6 soldados de la República que querían desertar, 6 chicos jóvenes. La marcha se iba por el buen camino y lo que solía hacer Gustavo Villapalos era dejarles a todos estos evadidos en una zona concreta muy cerquita a la Puebla de Montalbán, que es un pueblecito de Toledo. Él realizaba todo el itinerario desde Madrid hasta la Puebla de Montalbán y él en esa localidad justo desaparecía para regresar a Madrid. La patata caliente se la quedaba un tipo al que apodaban el Pastor. El Pastor era un hombre ya veterano que se sabía mover por las tierras toledanas mejor que nadie y que sabía encontrar los pasos para llegar a la zona nacional pues prácticamente mejor que nadie, ¿no? Pues esta expedición que organizó Gustavo Villapalos tuvo la mala suerte de que la noche cuando se iba a realizar pues era tremendamente oscura, no había luna y el Pastor, por así decirlo, se despistó. Empezaron a dar vueltas en círculo durante horas y horas y horas hasta que amaneció. El Pastor, por miedo a las represalias, dejó a los 6 evadidos que querían pasar a la otra zona en una casa de campo que estaba abandonada, y en esa casa de campo fueron descubiertos por las unidades republicanas que los detuvieron inmediatamente. Claro. Fue a raíz de su declaración cuando los servicios de espionaje de la República pusieron en su punto de mira a Gustavo Villapalos, que ha sido como has empezado el justo, era el comienzo del programa. Esa fue la orden de búsqueda y captura de Gustavo Villapalos. Justo unimos el comienzo del programa con esta anécdota. Como siempre, las lecturas que hacemos suelen ser parte del libro o vinculadas con el tema, ¿no? Y justo este momento es el que empezamos el programa. Con un teniente de asalto, ¿no? De la Guardia de Asalto, que es... Sí, al empezar la guerra civil era agente de la Guardia Civil. Su padre había sido miembro de la Guardia Civil y era muy jovencito. Él con 20 años pues también era número de la Benemérita y desde un primer momento simpatizaba con Falange. De hecho, antes de la guerra pues participó en algún acto de sabotaje, algún tiroteo, enfrentamiento armado con miembros del PSOE. Pero era una persona de lo más lista, era muy muy inteligente y consiguió ser nombrado nada más y nada menos que el chofer. Era un apasionado de la velocidad, y fue nombrado el chofer de un coronel muy relevante de la Guardia Civil que actuaba en la Sierra de Guadarrama, el coronel Puig, José Puig. Bueno, hasta el punto de que en el libro hablamos de un sabotaje en el que participó Gustavo Villapalos contra este alto mando, ¿no? de la República en la Sierra de Guadarrama, algo que nunca hasta la fecha se había contado y que nosotros pues hemos descubierto tras leer de manera minuciosa las cientos y cientos de páginas que tiene el expediente de Gustavo Villapalos, que tras ser guardia de asalto, tras ser guardia civil, pues terminó metido en piloto de combate. O sea, tiene una historia de películas en todos los sentidos. No, de gustar el riesgo, pues. Sí. Era de estos enlaces que amaban el riesgo, que lo hacía por ideología, efectivamente, pero que le encantaba el mambo. Sí. De hecho, cuando estamos aquí hablando de guardia de asalto, me vino a la cabeza que la guardia, digamos, republicana, la Guardia Civil se convirtió en la Guardia Nacional Republicana, ¿no? Que poca gente sabe que existe. Tengo una reseña en el blog sobre el libro La Guardia Nacional Republicana, que cuenta un poco la historia de los guardias civiles que fueron fieles a la República, muchos de ellos solamente por juramento, pero a pesar de eso siguieron siendo fieles a la República, y otros porque ideológicamente también coincidían con la República, muchos guardias civiles. De hecho, Alberto, leyendo no hace mucho un libro sobre esto no estaba en tu libro de la Guerra Civil, ¿no? Sí. Los udadis vascos del PNV, sus jefes eran guardias civiles. Es curioso. Digamos, la parte de oficiales de los udadis, los que daban, digamos,
la organización, a los Gudaris, eran guardias civiles de esta Guardia Nacional Republicana que se les dio comisión de servicio mandando a Gudaris. Mandándolos al norte a formar a formarlos a los Gudaris, sí. Por lo tanto, es interesante un poco la Guerra Civil Española, todas las vueltas que dio la gente, porque es interesante cuanto más lees, que el blanco y el negro está lleno de grises. Sí, y la gente, lo que tú dices, tiene quizás el concepto equivocado de que la Guardia Civil apoyó a los sublevados incondicionalmente el 18 de julio de 1936 y nada más lejos de la realidad. Desde mi punto de vista, Madrid quedó en poder de la República, entre otras cosas, gracias a que la Guardia Civil se mantuvo leal a la República, ¿no? Y bueno, eso se demostró en el asalto al cuartel de la montaña, ¿no? En parte fue frustrado el alzamiento de Fanjul y compañía gracias a la acción de la Guardia de Asalto y por supuesto de la Guardia Civil. Pues fíjate, para que veas un dato curioso, la lucha contra la quinta columna también la protagonizó la Guardia Civil, igual que hemos dicho que un guardia civil, Gustavo Villapalos, era miembro de la quinta columna y se enfrentó obviamente al régimen republicano con sus acciones de sabotaje. Tenemos un nombre propio muy destacado en la lucha contra la quinta columna, que es un capitán de la Benemérita que se llamaba Valentín de Pedro. Bueno, pues este caballeros de Valentín de Pedro, con cuyo hijo he tenido la oportunidad de hablar para hacer el libro, entre otras muchas cosas, dirigía una unidad de élite de los servicios especiales de la República para desenmascarar a estas organizaciones franquistas que operaban en Madrid. Y actuó de una manera muy brillante en beneficio de la República y gracias a su actuación, muy novedosa por cierto, pues consiguió desarticular un par de redes quintacolumnistas bastante potentes en la capital. Y aparte digamos, de estas unidades de élites, había, no sé si la consideras de élite, había una milicia de la vigilancia de retaguardia, ¿no? Que suena un poco a menos profesional, ¿no? Sí, las milicias de vigilancia de retaguardia fue una especie de guerrilla urbana que se montaron de manera improvisada en los primeros compases de la guerra civil para acabar con los enemigos, como decían los propios republicanos del pueblo, ¿no? Estas milicias de vigilancia de retaguardia tuvieron un problema. Los desmanes entre agosto del 36 y diciembre de 1936 de este año que fueron disueltas, pues estas milicias dirigidas entre otras muchas personas por Ángel Pedrero, por Agapito García Tader, por Fernando Valenti y compañía, pues detuvieron a un montón de personas a las que acusaban de tener vínculos con la quinta columna, cuando en realidad esos vínculos no los tenían, ¿no? Pero bueno, fueron, por así decirlo, las primeras unidades policiales o parapoliciales de la República que combatieron a estos enemigos. A veces combatían a enemigos reales y otras veces combatían a enemigos imaginarios, pues para cometer desmanes en las principales ciudades, sobre todo. Y aparte, por ejemplo, de evasiones, de obtener información, digamos, de la forma un poco de esa, digamos, no profesional, ¿no? Voy por la calle y veo que se mueven tropas, entonces puedo avisar de que hay cierto movimiento de tropas hacia Aranjuez. Había también la figura del infiltrado, que lo vimos con la taquígrafa, ¿no? De Auxilio Azul. ¿Cuál sería básicamente de estos infiltrados los más importantes? Los que eran militares, por ejemplo, que en teoría eran fieles a la República, pero que en el fondo deseaban estar con los sublevados. Sería la parte más importante de infiltración. Pues puedo decirte que la quinta columna tuvo infiltrados en el mismo corazón del cuartel general de Vicente Rojo, del general Vicente Rojo, o incluso en el cuartel general de Miaja. Se me viene a la mente uno, Agustín Delgado. Agustín Delgado Cros fue uno de los mejores agentes de la quinta columna, que estuvo infiltrado inicialmente en el ejército del centro
y que gracias a él pues los sublevados se pudieron anticipar a operaciones que la República estaba preparando en diferentes frentes, ¿no? Otros nombres, por ejemplo, es como Francisco Urzáez, que también otro comandante del ejército que dio información muy numerosa y muy detallada de planes de operación de la República, por ejemplo en Brunete. Los nombres son muchos y son anónimos. En el libro conseguimos desvelar muchos de ellos. Uno, por ejemplo, José López Palazón, ocupaba un cargo un tanto novedoso. Era el director de una academia de oficiales del Ejército de la República que estaba situada en Barajas. Tú imagínate lo que sería hoy en día, ¿no? El director de una academia que se encargaba de formar a los oficiales de la República era un importante miembro de la quinta columna. Fíjate si era tan importante que permitía que esos enlaces de los que antes hablábamos pasaran noche en su academia de capacitación de oficiales. Imagínate, no podía ser un lugar más seguro para que estos enlaces que venían de la otra zona pernoctaran. Bueno, son algunos de los nombres, ¿no? Que consiguieron cosas muy importantes militarmente para los sublevados, y quizás uno de los mayores éxitos de estos infiltrados que estaban en el corazón del Ejército del Centro, por ejemplo, fue anticiparse a una ofensiva que se iba a llevar a cabo en Brunete en enero de 1939. O sea, gracias a la quinta columna y gracias a estos infiltrados que tenía la quinta columna en el Estado Mayor del Ejército del Centro, fracasó la segunda batalla de Brunete, que pretendía lanzar la República a la altura de Navalagamella y Galapagar en enero de 1939. Casi nada la verdad. No, sí que tuvieron éxito, digamos, aparte de evadir, digamos, la información importante, ¿no? Que es la militar, ¿no? Si puedes anteponer unas tropas media hora antes de que haya un ataque, un día antes, cambia totalmente el curso de las batallas, ¿no? Y en este caso la de Brunete pues pudo ser perfectamente gracias a ellos digamos lo que ocurrió, ¿no? Hablamos antes un poco de la lucha que hubo de contraespionaje, ¿no? Hablamos de unidades especiales dirigidas por la Guardia Civil, las milicias, hablamos del SIN, ¿no? Pero tuvieron éxito, es decir, digamos, comparando el número de células, el número de organizaciones clandestinas, el número de apresamientos o de descubrimientos de infiltrados, ¿fue suficiente o fue, digamos, una chapuza de contraespionaje? Sí, la lucha contra la quinta columna fue un éxito sin precedentes de la República. A través de los diferentes servicios de espionaje que se fueron montando poco a poco. Es cierto que el más conocido por todos es el SIN republicano, pero antes del SIN estaba lo que antes te decía, ¿no? Una unidad llamada Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, formada básicamente por anarquistas. Sí, fueron muy eficaces en ese contraespionaje los republicanos, entre otras muchas cosas porque contaban con un asesoramiento, digamos, muy profesional en la materia, ¿no? Los asesores soviéticos que apoyaron a la República durante toda la guerra tenían unos conocimientos tremendos en materia de espionaje. Esos agentes del NKVD que operaron libremente por Madrid y Barcelona formaron a todos esos servicios de información, como se ha demostrado en las muchas investigaciones que se han publicado al respecto, ¿no? La detención de Andrei Unin, por ejemplo, la lucha contra el POUN, los enfrentamientos contra los trotskistas, entre otras cosas, fueron cosa de esos servicios de inteligencia de la Unión Soviética que actuaron en Madrid. Y que además, una de las cosas, fíjate, Francisco, sí es curiosa, que destacaron por encima de los demás estos soviéticos que formaron a los españoles, fue la puesta en marcha en la Guerra Civil Española del agente alborotador o del agente doble. Es decir, la República, a través de sus servicios de información, infiltró a agentes dentro de las organizaciones de la quinta columna. Y no hablamos de agentes mediocres, sino que hablamos de agentes que llegaron casi a codirigir redes de la quinta columna. Es decir, que en muchos casos estas organizaciones clandestinas tenían al enemigo en casa. Y obviamente, si tienen al enemigo en casa, pues al final cae desde el soldado raso hasta el general, desde el principal encargado de reclutar hasta el principal organizador. Y eso fue lo que sucedió.
en Sí. muchísimas organizaciones de la Quinta Columna hubo un infiltrado que terminó desbaratando las aspiraciones quintacolumnistas. De hecho, el agente provocador, ¿no? Incluso sacaría gente que realmente no estaba en la quinta columna. O sea, así se explicar un poco la situación, ¿no? Sí, Puedo sí. ser un conservador, puedo ser un seguidor, ¿no? Un ferviente católico, y me viene la gente provocador, me empieza a decir cosas y me convierto en quinta columnista. Es decir, Sí. algunos acabarían preso en la cárcel de algo que le hicieron hacer. O sea, Posiblemente. o sea, porque entiendo que estos agentes provocadores no van directamente a la célula, porque si saben que la célula está, ya la machacan. Van buscando gente que es posible aceptar una célula. Sí, y buscan precisamente personas que son vulnerables, de la organización donde pueden penetrar sin demasiados problemas, ¿no? Bueno, pues se me viene a la mente, hablábamos en un primer momento de la organización España Una, de la de Antonio del Rosal, una de las primeras, pues cómo penetró la inteligencia republicana en esa organización a través de un infiltrado que se adentró en las redes de la organización por medio de la madre y la hermana de uno de sus integrantes, ¿no? A las que consiguió camelar de la noche a la mañana. Sí, sí. Bueno, pues eran personas de verdad, muy inteligentes y que actuaban con una destreza fuera de lo común. Es cierto que tenían muy pocos escrúpulos y algunos lo hacían por dinero y otros lo hacían incluso por despecho, ya que habían sido derechistas antes de empezar la guerra civil y habían terminado rebotados con su propio partido político, ¿no? Sí, claro, si estamos hablando de gente que pasa de un lado para otro, es normal que también del otro para el otro. O sea, es decir, mucha gente que a lo mejor era falange y pasó a CNT de verdad, y como hicieron otros al revés, ¿no? Es decir, la realidad es que la gente evoluciona a veces porque apuestan a un caballo ganador o porque realmente cambian, ¿no?, la mentalidad de la gente. O porque les prometen un billete para residir en Francia en cuanto la guerra haya terminado y millones de pesetas, ¿no? Ese es el mejor agente provocador. Exactamente. Sí. De hecho, cuando hablas por ejemplo, de NKVD, en tu libro hablas de las checas, ¿no? Es decir, de que algunos de estos acabaron en las checas o intentaron sacar gente de las checas. El papel de las checas digamos, en la lucha contra la quinta columna, lo encontraste también, porque, a ver, quiero, a ver si no me lío con el término, ¿no? Pero en España checa se considera casi una especie de prisión, ¿no? Una especie de comisaría, ¿no? Una especie de lugar en el que se lleva la gente, ¿no? Pero realmente la checa era... Tengo un artículo hace tiempo en el blog sobre las unidades de combate de la Checa. En la Unión Soviética, la Checa, aparte de ser una especie de policía, ¿no?, uniformada, porque no iban secretas estos allí, que se dedicaban a la seguridad del Estado, tenían unidades de combate, que es lo que cuento yo en el blog, ¿no?, de la Checa. La Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra la revolución y el sabotaje, ¿no? Eso quedaba resumido en Comisión Extraordinaria o Checa, ¿no? En España se hizo parecido, una figura, ¿no?, traída de Rusia, y gran parte de estos quintacolumnistas pasarían por ahí, ¿no? Es decir, digamos que no fueron juzgados por vía militar, sino a lo mejor también vía, digamos, checa, ¿no? Sí, el problema es que el término checa se ha utilizado, como tú dices, erróneamente en la posguerra, ¿no? Para referirse a lo que tú dices, a cárcel, a cárcel clandestina, prisión clandestina y demás, que también las hubo durante la guerra civil en territorio republicano y negar la evidencia no se puede negar, ¿no? La evidencia. Es cierto que los quintacolonistas no se toparon, como tú dices, con estas unidades, con estas checas en un primer momento. Todos fueron, no todos, ¿no? Pero en un porcentaje muy elevado fueron juzgados por los tribunales republicanos, salvo excepciones, ¿no? Salvo paseos concretos o asesinatos concretos de estos miembros de la Quinta Columna. Tienes que tener en cuenta que capturar a una red de derechas que actuaba clandestinamente en Madrid era un botín que merecía la pena ser anunciado en la prensa. Y un juicio con taquígrafos. Eso es. Porque la condena a muerte está clara, o sea que... Sí, entonces cuanto más bombo y platillo se diera a esa operación policial, mejor que mejor. Mientras que si actuara la checa, digamos que se tendría que realizar pues prácticamente desde jugar en la misma liga, ¿no? En la clandestinidad o en la sombra. Sí.
Pero bueno, era solo para que algún oyente a lo mejor preguntaba, ¿no, ninguno fue a la Checa? No, sí que algunos, pero tienes razón que en una guerra de estas, de propaganda, en la que se usaba el término quinta columna públicamente, les venía muy bien mostrar, ¿no? Igual que me imagino que cuando la quinta columna lograría éxitos, por ejemplo, que un general, ¿no?, llegase a Burgos, seguro que en el diario de Burgos, como se llama el periódico, creo que es el diario de Burgos, ¿no?, se publicaría la foto de huido del terror rojo, ¿no? O sea, Sí, hombre, con Gómez Ulla, por ejemplo, con el doctor Gómez Ulla, el famoso cirujano militar, pues pasó algo parecido, ¿no? A él le capturaron, además en una operación en la que intervino la inteligencia soviética, le capturaron los republicanos, al final por medio de un canje consiguió llegar a la otra zona y cuando llegó a Irún y por fin se reunió con su mujer y con su familia en territorio controlado por los sublevados, pues obviamente la propaganda de los nacionales anunciaron a bombo y platillo su llegada y lo mucho que había sufrido Gómez Ulla hasta salir de Barcelona, donde había estado preso en un buque prisión, y no le faltaba razón, había sufrido lo indecible en una operación en la que participaron, como antes te decía, agentes soviéticos de una manera un tanto maquiavélica, y lo contamos en el libro con luz y taquígrafos. Pues ya lo sabes, si queréis saber lo que pasó a Gómez Ulla, lo tenéis todo ahí. Al final de la guerra, ¿no? Al principio de la guerra vimos que era esto un poco así amateur. Al final de la guerra, en los últimos meses, ¿qué labor tuvo, digamos, la quinta columna? Es decir, cuando ya parecía que estaba todo ya vencido, ¿no? Es decir, Madrid iba a caer antes o después, vale, Barcelona ya estaría asediada completamente, o tomada incluso. ¿Qué pasó? Pues el papel de la quinta columna en los meses finales de la guerra civil fue esencial en todos los sentidos, desde pasar información realmente casi a diario a los sublevados desde el mismísimo corazón de Madrid, utilizando incluso las instalaciones de Unión Radio para pasar esos mensajes a los sublevados, hasta negociar en secreto con altos dirigentes del gobierno de la República, civil y militar, ¿no? No descubrimos nada, pero en el libro hemos hablado de personajes tan relevantes para el final de la guerra civil como Antonio Luna o Julio Palacios, ¿no? Dos profesores universitarios que, de no haber sido por ellos, posiblemente la guerra civil no hubiera terminado el 1 de abril de 1939, sino que hubiera terminado más tarde, ¿no? De no haber sido por ellos, no hubieran convencido al socialista Julián Besteiro para que a su vez convenciera a Segismundo Casado para levantarse en armas contra Negrín, ¿no? Bueno, digamos que tenían un perfil diferente a esos enlaces, a diferencia de los enlaces que antes hablábamos de ellos, eran jóvenes aventureros que les gustaba el riesgo. Los quintacolumnistas que actuaron al final de la guerra civil, como te he dicho antes, eran catedráticos, eran personas con mucho temple, con mucho saber estar y que buscaban a lo mejor unas acciones políticas que necesitaban un recorrido más amplio, ¿no? Bueno, pues el papel de la quinta columna al final de la guerra civil fue tan importante hasta el punto que ellos organizaron la reunión que se vivió en Gamonal en los días finales de marzo de 1939, ¿no? Cuando se desplazaron hasta el aeródromo de Burgos dos emisarios de la República para negociar la rendición del bando republicano. Bueno, pues eso es simplemente para que veas la importancia que tuvieron estos miembros de la quinta columna que actuaron en la recta final de la guerra civil. Y como te decía antes, si se jugaron el tipo al principio de la guerra atravesando las líneas enemigas, al final digamos que no se jugaron tanto el tipo, pero la información corría a una velocidad tremenda entre una zona y la otra gracias a estos personajes. Y digamos, cuando vimos que había muchas redes, ¿no? Muchos que hacían de falange, pero imagino que habría otros que no eran falangistas. Entre ellos, ¿qué relación tenían? Por ejemplo, a lo mejor los que eran más falangistas y los que eran a lo mejor nacionalcatólicos o los que eran monárquicos, ¿qué relación tenían entre ellos? Porque claro, cuando hablamos del bando sublevado, mucha gente piensa que eran todos iguales, ¿no? Que había el mismo batiburrillo casi de ideologías que en la República, ¿no? Entonces, ¿hay algún ejemplo de colaboración no ejemplar? Es decir, de mala colaboración entre ellos.
que se pisaba la manguera en muchos casos, ¿no? O sea, al final de la guerra civil había organizaciones que no se enfrentaban armadamente, porque no tenemos constancia, quizás lo pudo haber, pero no tenemos constancia de que organizaciones de la Quinta Columna se enfrentaran entre sí, pero querían destacar a algunos grupos más por encima de otros, ¿no? Querían colgarse más medallas que otros, ¿no? Y eso propició pues que hubiera alguna situación bastante incómoda y algún enfrentamiento donde Franco tuvo que hacer un llamamiento a la calma, incluso el propio coronel Hungría, ¿no? Tuvieron que pegar un puñetazo encima de la mesa y pedir por telegrama a estas organizaciones clandestinas que se tranquilizaran y que no hicieran tonterías. En uno de los telegramas Hungría utiliza incluso este mismo término, ¿no? Que no hagan tonterías. Ten en cuenta que al final de la guerra civil todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo de que Madrid terminara cayendo, y muchas personas que habían simpatizado durante gran parte de la guerra o que habían colaborado durante gran parte de la guerra con la República, pues intentaban ser más papistas que el Papa, intentaban ser más quinta columnistas que nadie. Y esto a veces pues generaba situaciones de estrés que más de un susto tuvieron que afrontar. Sí, me imagino que aparecerían los nuevos columnistas contra los viejos columnistas, ¿no? Igual que el caso de los camisas azules, las camisas viejas y las camisas nuevas, ¿no? Bueno, incluso al propio Gutiérrez Mellado, que fue a muchos años después protagonista el 23F en aquel asalto al Congreso por parte de Tejero, fue agente de los servicios de información de Franco durante la Guerra Civil, fue miembro de la Quinta Columna participando en esas expediciones, pero muchos quinta columnistas le tildaron de apropiarse de méritos que realmente no le correspondían en la recta final de la Guerra Civil. Entonces, bueno, esas rencillas se prolongaron durante años y durante décadas, No, me imagino, porque en los años de posguerra los problemas que hubo entre el movimiento, ¿no? Dentro del movimiento, entre falangistas nuevos, falangistas viejos, con los requetés y con los monárquicos, da para muchas historias entre ellos, las disputas que tuvieron, que llegaron a tiros en algunos casos. Sí. Y en la Guerra Civil, entre las organizaciones de Quinta Columna lideradas por militares y las organizaciones de Quinta Columna lideradas por falangistas, al final de la guerra no podían ni verse, ¿no? Y lo que te decía antes, se pisaba la manguera en muchos casos con tal de sacar la información precisa en el momento apropiado y en el lugar apropiado. Sí. Y ponerse la medalla, que es lo más importante. Sí, correcto. Sí. Dentro de esta Quinta Columna vimos diferencias, ¿no? Entre, por ejemplo, los que son militares y los falangistas, ¿no? Pero también, si nos vamos al fenómeno de la Quinta Columna, por ejemplo, en Cataluña, qué gran diferencia hay con Madrid, ¿no? Es decir, de Valencia en vuestro libro no habléis mucho, pero imagino que en Valencia sí hubo, porque leyendo no hace mucho la biografía de un divisionario azul que era valenciano. Él había participado en una especie de quinta columna o falange oculta, le llamaban, o falange clandestina en Valencia, y después, como no tuvo mucha acción en Valencia, se alistó a la División Azul, que creo que es algo que a lo mejor pasó a muchos de estos quinto columnistas, ¿no? Como no tuvieron su momento de guerra, no tuvieron la capacidad de volver a lo mejor al enemigo, lo que consideraban que tenían que devolver, se unieron a la División Azul, ¿no? Sí, mira, yo hablaba en el libro con la hija de uno de los miembros destacados de una organización, quinta columnista, de la organización Rodríguez Aguado, y la hija de este militar era un teniente de intendencia, Joaquín Jiménez de Anta. Decía que su padre, una vez terminada la guerra civil y tras sobrevivir prácticamente a un simulacro de fusilamiento y demás, se sintió presionado por la sociedad. Los otros militares en la posguerra le señalaban por no haber combatido, por no haber estado en el frente de batalla pegando tiros, ¿no? Y enfrentándose a lo que ellos decían, a los republicanos, a aquellos enemigos de los ideales, ¿no? Entonces, este militar sintió tal presión que se vio obligado a enrolarse en la división azul, aunque no tuviera demasiadas ganas, ¿no? Otros, sin embargo, sí que se enrolaron además por convencimiento y por ideología. Se me viene a la mente un chico joven llamado Juan María Bartolibella, que fue uno de estos enlaces de los que antes hablábamos, que atravesaban las líneas casi a diario,
y que terminada la guerra civil se alistó a la División Azul y murió en la Unión Soviética, ¿no? Juan María Bartoli Bella. Bueno, pues son casos diferentes, pero que estaban señalados los quintacolonistas. Es algo como tú has dicho, pues que hay que mencionar, porque esta gente se jugó en muchos casos el tipo en la retaguardia y en la clandestinidad, y en muchos casos no fueron reconocidos una vez terminada la guerra civil. Sí. Y en el caso de Cataluña, digamos, el perfil del quintacolumnista, que eran lo mismo, falangistas, o había también, por ejemplo, digamos, es que no me acuerdo el nombre que tenía, el movimiento Francisco Cambó, el de los que eran conservadores catalanistas, que eran en contra de la República, que tiene una frase de Francisco Cambó. De la Lliga Tradicionalista. La Lliga Tradicionalista, justo, sí, eso, sí, que tenía una frase que era: prefiero Cataluña española que roja, ¿no? Sí, esa frase tenía esa frase que es muy fuerte, porque él era catalanista puro, correcto. Y algo que me viene a la mente, ahora que hablamos de quinta columna en Cataluña, no sé si había alguno, ahora puedes decir sí o no, había digamos, dentro de los catalanistas, carlistas, había el famoso tercio de Montserrat. Los requetés de Montserrat, que tienen, todavía no sé si estará la estatua ahí en el monasterio de Montserrat. ¿Estos quintacolumnistas eran todos falangistas o también había, digamos, tradicionalistas carlistas, tradicionalistas catalanes? De hecho, había una unidad exclusivamente de tradicionalistas carlistas, o sea, un grupo de la quinta columna de tradicionalistas carlistas que además fue detectado y fue desarticulado para variar, ¿no? Por la inteligencia de la República en Cataluña. Había un poco de todo, pero el grueso de las organizaciones de la quinta columna, sobre todo en Barcelona, estaban muy relacionados con Falange. Casi todas estaban relacionadas con Falange, con Marina, que fue uno de los hombres fuertes, Santa Marina, de la Falange en Cataluña, pues digamos que fue uno de los grandes organizadores, ¿no?, de estas actividades clandestinas. También había muchos extranjeros que, por su condición, por haber nacido fuera de España, pues les daba cierta seguridad actuar en la sombra en Barcelona, ¿no? Había mucho francés que apoyaba a los sublevados y que residía en Barcelona y que decidió colaborar con estas organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pensando que tenían la seguridad de su pasaporte. Luego se pudo comprobar que de seguridad nada de nada, que cuando alguien era señalado o alguien era pillado en fragante, eso es, se iban al castillo de Montjuic, a un campo de trabajo, como se ha demostrado en numerosos casos. Sí. Un apunte a los oyentes, muchos lo podrán saber y otros no. Cuando hablamos de Falange en Barcelona, no puedo decir las cifras, pero era de donde más falangistas había, porque, si no recuerdo mal, Falange surge allí. O sea, surge. Los movimientos que dan lugar a Falange surgen en Barcelona, porque, si no recuerdo mal, José Antonio y su padre, Miguel, había vivido mucho tiempo en Cataluña y vivió, digamos, la creación de Falange se asocia a Barcelona, si no estoy recordando mal. No sé si... Sí, estoy de acuerdo contigo, y de hecho donde antes de la guerra incluso la Falange empieza a actuar en la clandestinidad o a crear una especie de quinta columna, todavía no llamada de tal manera, antes de que estallara la guerra civil, es en Barcelona, donde se empiezan a crear esas redes secretas para el trasvase de información entre falangistas, cuando este partido había sido ilegalizado, ¿no?, tras las elecciones de febrero de 1976, donde empieza toda esa guerra en la sombra antes de la guerra civil, es en Cataluña, efectivamente. Sí. Pues vamos viendo un poco, ¿no? Estamos dando sentido a esta quinta columna, ¿no? Y en Barcelona dándole un poco más de sentido, ¿no? Porque, claro, en Madrid había muchos militares, pero en Barcelona había mucho falangista en la sombra ya antes, porque ya antes se habían, digamos, hecho clandestinos. Ya, es importante este dato, ¿no? Porque, claro, dirán, no, vale, estos estaban por ahí perdidos y hicieron, no, ya estaban en clandestino antes. Sí. Es un dato más que curioso, y yo creo que merece la pena que lo hayas puesto encima de la mesa. Y después, un poco ya, vamos acabando, ¿no? Francia, ¿no? Ya tenemos ahí, ¿no?, el papel de Francia en esta guerra, ¿no?, de la quinta columna, ¿no? El papel de Francia como, digamos, fin, ¿no?, como meta de huida
pero también como inicio, ¿no? Es decir, tenemos que Francia sería inicio de muchas operaciones, ¿no? Sí, hay además ciudades concretas de Francia que estuvieron tremendamente relacionadas con la quinta columna. Se han escrito ríos de tinta sobre los servicios de información de Franco que actuaron al otro lado de la frontera, en San Juan de Luz, en Bayona y demás, pero se habla muy poco de la ciudad de Montpellier. Bueno, pues en Montpellier los servicios de información de Franco, primero el SIFNE y después el SIM, Servicio de Información y Policía Militar de Franco, establecieron un cuartel general dedicado única y exclusivamente a establecer enlace con las organizaciones de la quinta columna que operaban en Barcelona. ¿Y cómo lo hacían? Pues como te decía antes, a través del sistema de enlaces. ¿Y cómo atravesaban esos enlaces la frontera de Francia con España? Pues gracias a su pasaporte. Es decir, esta oficina de los servicios secretos de Franco en Montpellier contrató a un gran número de franceses para que llegaran a Barcelona y actuaran como correos humanos de las organizaciones de la quinta columna. Lo que no sabía la seguridad, la inteligencia de Franco es que algunos de esos agentes que pensaban que eran correos eran dobles. Y al final pasó lo que te puedes imaginar que pasó. Claro, para pasar fronteras de Francia tal hay que hacer caso a los profesionales, que son los contrabandistas. Esos son. Sí. Porque tienen que perder en los dos lados. Exactamente. Sí. Pues nada, Alberto, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era dar luz, ¿no?, a esta guerra clandestina, ¿no?, detrás de las líneas republicanas. Y con la quinta columna, yo creo que ya la gente sabrá lo que es la quinta columna, ¿no? Con este programa y ahora con tu libro, que tienen que leer para conocer mucho mejor este ejército en la sombra, ¿no? Esta columna militar en la sombra, ¿no? Yo creo que sí, pero con este programa yo creo que se ha acercado Francisco mucho lo que es un término que todavía sigue levantando ampollas en España y que sigue generando cierta controversia. Entonces yo muy agradecido de verdad por la oportunidad que me has brindado y quiero animar a toda la gente pues para que siga mirando a la guerra civil como algo que no puede volver a pasar en España, pero que merece la pena ser rescatada del olvido, pero además de manera objetiva, con la intención de aprender y rescatar lo que creo que estamos intentando hacer nosotros desde nuestra página, desde Guerra en Madrid, intentar rescatar del anonimato esas historias inéditas y poco conocidas de la guerra que todavía siguen ahí en los archivos y en la memoria de un montón de gente. Pues Alberto, hoy conocimos tu libro La quinta columna, la guerra clandestina tras las líneas republicanas 1936-1939, publicado por Esfera de los Libros. Como siempre, os voy a dejar un enlace en la descripción del audio y dentro de un tiempo lo reseñaré en el blog, el libro, para que lo conozcáis en profundidad. También, Alberto, siempre invito a la gente que pasa por este programa a volver. Esto es una casa abierta, ¿no? Digamos, yo una vez que entrego las llaves es para siempre, y si quieres otro día contarnos una historia de las que cuentas en tu página web, pues nos ponemos aquí y hablas. Es decir, hablar a lo mejor de la guerra, de la batalla de Madrid, si quieres, un poco cómo fue la batalla, alguna anécdota o otro, lo que quieras. Es decir, sobre la guerra civil española, contando. Será un auténtico lujo, volver a estar contigo y con todos tus oyentes, y por supuesto faltaría más. Acepto el guante y acepto la invitación, no lo dudes. Pues ya está, uno más para la comunidad de Belum Artis. Muy bien. Alberto Laguna Reyes, encantado de hablar contigo, y ya sabéis, la quinta columna os espera, y que disfrutéis de la lectura y descubráis las historias detrás, ¿no?, de una palabra, ¿no?, que es la quinta columna, que la usamos muchas veces, y vais a conocer de dónde surgió y qué personas protagonizaron esa quinta columna. Muchas gracias, Alberto, y hasta la próxima, que va a haber otra vez. Un fuerte abrazo. ¿Estás con otro libro sobre la temática o estás ahora descansando de fase literaria?
Pues mira, estoy trabajando mucho en los archivos. ¿Para qué te voy a engañar? Tengo proyectos en mente. Encima de la mesa tengo unas cuantas opciones que estoy intentando perfilar dentro de la memoria. Pero sí que te digo que nos hubiera gustado en este libro de la Quinta Columna poder habernos dedicado también a otras ciudades de nuestro país donde la Quinta Columna fue muy activa, ¿no? El caso de Valencia que antes hablabas, es el caso de Alicante, un gran protagonismo al final de la Guerra Civil, es el caso de Almería, es el caso de Cartagena, sin olvidarnos de las actuaciones de la Quinta Columna republicana en territorio nacional. Claro, que digas que se llamaba Quinta Columna, pero también actuaron de manera clandestina los republicanos en la retaguardia sublevada. Sí, pues podéis hacer un libro del subtítulo, Guerra clandestina, en la Guerra Civil clandestina. Sí. Y ya de toda, no solo de las quintas columnas, sino toda. No hay que descartar posibilidades, pero bueno, de momento estoy muy ilusionado. Hay el libro La Guerra Secreta ¿qué se llama Guerra Secreta? Es de Max Hastings, que es de la Segunda Guerra Mundial, de todos los espionajes, sistemas tal. Pues a lo mejor hacer algo, búscalo si no lo conoces, La Guerra Secreta, y puedes hacer algo parecido, que sería una ampliación de más que en la Quinta Columna, de todo lo que gira en torno a operaciones clandestinas, especiales y todo eso. Buena nota. Pues toma nota. Más Hastings, La Guerra Clandestina. Muy, muy interesante. Sí, señor. Pues muchas gracias, Alberto, y ahora sí, hasta la próxima. Y a los invitados, a los oyentes, perdonad, os recuerdo siempre que si os ha gustado este programa, deis al corazón, al me gusta, ¿no? En iVoox, y sobre todo que lo mováis por redes sociales para que más gente descubra la historia. En este caso, la Guerra Civil Española visto de un bando, pero con una visión objetiva. Es decir, estamos hablando de la Quinta Columna, de un bando, pero con una vista objetiva, que es lo que hay que hacer. La historia hay que tratar siempre de ser objetivos, que después cada uno tengamos nuestras connotaciones, ¿no? Y en este caso yo creo que el programa fue objetivo contando lo que era la Quinta Columna. Y también os invito a comentar qué os pareció el podcast, qué podemos mejorar, qué temas podemos tratar. Y recordaros que estamos en Patreon, que si alguien quiere invitarnos a un café o invitarnos a otra cosa cada mes, pues tiene ahí unas opciones y también unas posibilidades de, por ejemplo, me interesa este tema, pues podríamos hacer un podcast sobre el tema. Me interesa un artículo sobre un tipo de armas, pues haríamos un breve artículo en el blog. ¿Vale? Si queréis ser mecenas o ayudarnos un poco en esta historia, pues os animo a conocer el Patreon de Bellum Artis. Todo se debe a un oyente que un día me mandó un mensaje de por qué no teníamos un Patreon, y fue el primer Patreon el que se ofreció, no mintió y de hecho cumplió su promesa y se hizo mecenas. Por lo tanto, muchas gracias a Nacho, fue el primer Patreon, y gracias por darme la idea y a ver si me sirve para tomar de vez en cuando un café o mejorar los medios de grabación de los colaboradores más habituales, que es mi idea si conseguimos fondos. Es decir, que los que participan muy a menudo tengan un micrófono digno y no nos digan que se oye mal. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias a ti, Alberto. Y ya sabéis, Bellum Artis es blog de la historia militar. Espero os haya gustado esta historia hablada y hasta el próximo programa. No pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables. No pasarán, no pasarán, la burla fue y el reto. No pasarán, pasquín de las paredes. No pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles. No pasarán. Este Madrid es hoy de yugo y flecha, es sonriente, alegre y juvenil.
pasado y estamos en el prado mirando frente a frente a las señas Cibeles. Hemos pasado y estamos en la cama. Hemos pasado con alma y corazón. Hemos pasado y estamos esperando a ver caer la bola de la gobernación. Hemos pasado. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.